Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde la ciudad de Bogotá en estos momentos, Bogotá, Colombia, la revista Maildon Latin. La noche de hoy, como siempre, formando y buscando esa academia que necesitamos en el BDSM y en la escena fetichista, siempre traemos referentes, ya sea de los países cercanos de Latinoamérica o desde la escena colombiana, personas que se esmeran por su pasión sobre esta subcultura, siempre trayendo desde su perspectiva cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo lo experimentan hacia personas que ya de pronto tienen algo de experiencia en este medio o que apenas la vienen a adquirir y están viendo nuestros videos en las diferentes plataformas en las que estamos, en el podcast, en YouTube. Y justamente en la noche de hoy tenemos una persona supremamente importante en la escena fetichista de la ciudad de Cali, porque ha impulsado esa dinámica en la ciudad y queremos hacerle unas preguntas el día de hoy. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por atender Gracias nuestro llamado. a ustedes por la invitación. De verdad me siento muy contento, muy halagado de estar acá compartiendo con todos ustedes y que en este momento se me considere como una referencia dentro de la ciudad. Me hace muy feliz, muy contento saber que día a día crece más que toda esta comunidad en torno al látex, el rubber, y que poco a poco se puede expandir un poco más la cultura y los conocimientos frente a este tema tan particular y tan de nicho. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces en este mundo. Pues me presento, soy Juan Calavera, ya soy artista plástico de formación, pero tengo unos diálogos últimamente muy interesantes alrededor de el diseño industrial, el diseño de modas, como vemos acá. Y como que me interesan muchos procesos sobre el material, sobre las formas en las que se pueden utilizar las cosas y cómo los artefactos y objetos se pueden volver otra cosa más de lo que ya conocemos. Eh, Tengo cierta formación en, como ya le mencioné, en artes plásticas, pero más que todo en la escultura. Esto me ha fortalecido y me ha permitido acercarme mucho más en el diseño de modas, pues más facilita como pensar o repensar la volumetría de los cuerpos para poder llevar a cabo todos estos diseños tan particulares y estas formas tan precisas de crear en el látex. Qué bueno que hayas alimentado, digamos, lo que tú haces con otra carrera previa. Yo siempre he dicho que cada vez que tomamos una experiencia, adquirimos un conocimiento, siempre es útil y se puede utilizar en otros sectores en los que estemos trabajando, ¿no? El conocimiento nunca es pérdida, siempre es ganancia, siempre puede llegar a sumar a las diferentes actividades que hacemos. Y es normal que el ser humano hoy se dedique a una cosa y el día de mañana, pues, por X o Y motivo, se dedique a otras muy diferentes. Juan, cuéntanos, digamos, ¿cómo fue que tú descubriste esa fascinación por trabajar el látex? Porque digamos que tu enfoque más que todo es el diseño. ¿O te gusta, como te estamos viendo ahí en estos momentos, utilizarlo, sentirlo? ¿También te consideras un fetichista? Sí, desde luego también me considero dentro del fetichismo del látex y realmente todo se puede mm, relacionar desde la infancia, realmente, como que siempre ha sido como una indagación constante que he vivido allí. Y realmente ya comenté más de que anexo a mi investigación ya como artista. Desde la infancia he podido hacer un rastreo bastante importante e interesante en cómo las diferentes fijaciones desde la infancia hoy son como una repercusión constante que hoy en día tiene lugar dentro del fetiche, dentro de la sexualidad, dentro de la representación de mi persona que soy hoy en día. Mm, ¿Cómo llegó a este? Pues justamente llegó por la necesidad de traer al lugar, dentro del territorio colombiano, este material tan particular, porque justamente la necesidad de querer tenerlo, de querer usarlo, me llevó a poder indagar más sobre el cómo se trabajaba y el cómo poder eh, usarlo para crear prendas y diseños. Mm, Como te comento, yo ya he estado como relacionado al preguntarme el cómo llegó a esto, pues ya como artista como tal, me ha preguntado fuertemente el por qué esta serie de situaciones para llegar a este tipo de elementos tan llamativos y por qué tener como una fijación sobre estos. Como te comento, he podido hacer un rastreo y se puede relacionar de cierta forma a la infancia y a una cultura pop que ha estado inmiscuida desde hace mucho tiempo en la sociedad eh, general y que últimamente se ha visibilizado más entre las masas. Mm, ya sea referentes vinculados a la música pop, a la música rock, la música del heavy metal. Creo que eso ha contribuido a que yo llegue a ese tipo de acercamientos al material y al fetiche. ¿Tú te has puesto un traje completo en látex alguna vez? Sí, claro,
¿Y qué sentiste tú, por ejemplo, la primera vez que te montaste, ¿no? En que te colocaste por completo un traje de látex? ¿Qué sentiste en ese momento? No sé si recuerdas. Siento que está, siento que está muy ligado a varios factores. La verdad sí es muy placentero para mí, sí me llama mucho la atención, sí siempre sube, no puedo negar que sube el libido, pero un gran factor que es importante dentro de la ciudad y es que están muy vinculados al clima. Pues ahora Cali ya hace un calor terrible y no somos ajenos a que el látex repercuta en ese tipo de casos en nuestro condicionamiento físico, en nuestra corporalidad. Entonces, más que placer, también sentí un calor terrible, pero pues creo que el placer a eso mucho le puede más al sentir el calor, la verdad. Estábamos hablando hace un momento justamente aquí de forma interna que una cosa es utilizar la prenda de cuero de látex en Bogotá, que está a 10 grados centígrados, Ah, que usarlo en la ciudad de Cali, que generalmente en un día común típico está a 23, 25 grados y a mediodía puede llegar sí, hasta los 32 fácilmente. exacto, Utilizar exacto, sí. prendas que restrinjan la transpiración, pues evidentemente se vuelve más difícil. Pero digamos que una cosa clara que tenemos los fetichistas y que tú lo acabas de mencionar es que el fetichismo puede más, las ganas y la sensación pueden más que inclusive la misma sensación de temperatura que se siente en el momento. Claro. Eh, Es que es interesante jugar con eso justamente, como que puede estar asado el calor, puede estar sofocado por los 30 y tantos grados que hay acá dentro de esta máscara, pero pues realmente como que sí hay cierto placer, cierta evocación a ritmo que puede mucho más que lo físico. ¿Sientes tú que, por ejemplo, el látex, pues además de ser una prenda típica de vestuario, se puede llegar a considerar como una segunda piel o una armadura, o es una forma de expresión más bien? Sí siento que es una forma de expresión, pues mm, creo que dentro de mi círculo cercano ya es una forma muy puntual en la que se me puede relacionar o se me puede señalar, inclusive, que ya se ha convertido en forma de cómo yo habito este mundo y cómo me represento y cómo me auto percibo sobre la sociedad en general. También puede servir como armadura, ciertamente. Yo personalmente no soy una persona como de relacionarme demasiado a públicos extensos, pero estar ligado a este material, a estar ligado como a otra identidad alterna por una máscara o por ciertos indumentarios, sí me ha podido facilitar las herramientas de expresión para poder tener un poco más de seguridad, poder tener como el carácter y la autoestima de enfrentar ciertas cosas que por lo general no podría hacer con la cara pelada ante un público masivo, que ya llegó a pasar. Ok, sí, te entiendo. Sí, en ese sentido sí genera como una armadura y creo que sí podría llegar a ser en algunos casos, no sé si el mío puntualmente, otra identidad. Sí puede ser una segunda piel, pues históricamente es como se relaciona este material, como un material slime, como un material antifluido que funciona justamente para eso, para preservar la primera piel que ya tenemos. Entonces yo creo que sí, si es una segunda piel, si es una armadura, y también puede ser una segunda personalidad o un avatar, Ujú. pero en ese sentido, personalmente lo sigo explorando. No creo que en esa última instancia sea totalmente mi caso. Ahí lo voy averiguando. Bueno, interesante. Eso también es útil y yo creo que en la escena BDSM, en la escena fetichista, se encuentra uno, digamos que con esa exploración de lo que es el ser humano por dentro, porque Ujú. finalmente este tipo de dinámicas no son sino una expresión de lo que usted siente, de lo que usted le emociona, de lo que le genera placer, y eso es un autodescubrimiento totalmente. Y bueno que lo mencionas porque pues digamos que es una cosa interesante poder llevarle esta información a otros que están apenas empezando, como son las personas que nos leen y que nos ven en YouTube, son personas que están iniciando en este mundo y simplemente mencionarles, no, ustedes no están locos, ¿sí? Que ustedes sientan atracción por materiales como este, no los hacen locos, simplemente es su manera de percibir el mundo, su manera de buscar satisfacción, de buscar placer y no le haces daño absolutamente a nadie con esto. De hecho es muy propio, es muy sentido y obviamente estamos las personas que nos apasiona este tema y lo masificamos, pero pues evidentemente usted puede ir hasta el punto en que usted desee y quiera y desee explorarse y ser libre en cuanto a este tema. Eh, Juan, quisiera preguntarte si tú, digamos, hay alguna persona o alguna situación en tu vida que haya sido como clave para que tú hayas conectado con este material. Alguien que tú hayas visto con él o alguien que te lo recomendó o digamos cómo fue esa experiencia para que tú conectar con eso y tú decir, esto es lo mío. ¿Pero refieres como del círculo cercano, del convivir cotidiano o como?
Sí, pues te voy a poner un ejemplo. Digamos, hay personas que vieron la prenda en un concierto porque un artista la tenía Es puesta, o personas que bueno, lo sí, vieron en televisión o algo así, o simplemente alguien cercano a ti te dijo, uy, mira, este material tan chévere. O sea, ¿cuál es tu experiencia con respecto a la conexión que tú hiciste, tu persona, con el material? pues definitivamente yo soy un metacho acérrimo, fascina el heavy metal, Ujú. me fascina todos los subgéneros que hay alrededor del metal, sea el metal industrial, el deathcore, el brutal death metal, el black metal. Pues sin duda el que más me marcó ese aspecto de la representación visual ha sido Marilyn Manson. Lamentablemente ha estado conflictado por varias situaciones el señor Manson estos últimos años, pero no puedo negar que la forma en la que se autorrepresentaba y cómo sus bailarinas se autorrepresentaban con flecos de látex ha sido una influencia directa sobre mi persona. Ok. O sea, que estás de luto estos días por el Por eso, fallecimiento de Osborne. lamento al señor. Sí, efectivamente sí, me pesa porque él sí ha sido una influencia en muchos sentidos. Sí, yo creo que para muchas personas. Sí, Digamos que no solamente por ese lado oscuro en que siempre se encasilló, eh, pero siempre lo vimos como una excelente persona que nada tenía que ver con lo que representaba como artista. exacto, sí. Es un excelente ser humano fue como persona, ¿no? Eh, Sí. Juan, ¿qué es lo que tú más disfrutas del arte? ¿La estética, o el tocarlo, o el brillo, o el olor, o todo? Yo creo que todo, inclusive el sabor, ¿sabes? Que tiene una amarga así muy particular es, también me fascina. Desde cómo se huele, cómo se ve, cómo se siente, cómo huele, cómo sabe, me fascina totalmente. Ciertamente también me fascina verlo en alguien más, en, en modelos, en la pareja, me encanta también verlo. Mm, Ciertamente como que justamente me está preguntando en estos días cómo podía experimentar con más texturas referentes al látex o cuán disruptivo podría ser jugar con esas texturas sobre el látex. Porque a pesar de que es un material que está insertado en el colectivo, en el imaginario colectivo sobre ser muy terso, muy liso, me preguntaba justamente qué pasaría lo alterno. Entonces en eso voy. Pero sí me fascina como todas sus etapas y características. Pero muy chévere que estés experimentando para saber qué más se le puede sacar a este material. Por aquí tenemos una pregunta de la señorita Nahama, tiene el uso de la palabra. Estaba pensando igualmente que el señor Juan en cuanto al sabor, porque no tengo la oportunidad de tener un traje de esos, pero por ahí con una bombita le he hecho como que a probarlo y digo, pues es súper delicioso. Sí, Entonces es es como, exactamente el mismo como sabor. ese gusto, Que- sí, exacto, hay una relación como allí que muy fuerte. es a ti, como que ese gustico como que cae y uno como que como que lo quiere llevar como a otro tipo de sensaciones, a otro tipo de experiencias. Entonces me parece muy súper ideal lo que usted está diciendo porque realmente así me pasa. Y a mí que me gusta como probar las cosas, entonces peor dolor. Peor como de tener esa sensación tan rica, tan chévere como de decir, uy, esto sabe rico también. Me gusta como que quisiera como sentirlo también en la piel. Entonces me parece muy chévere eso que dices tú. Sí, Pensé es que que yo era también, la única rarita. sí, también lo fascinante es como que hay muchas cosas que hacen reminiscencia del látex y cotidiano. Por ejemplo, como tú mencionas, los globos o las bombas son un Ujú. elemento cotidiano que nos puede llevar directamente a eso. Como que no hace De hecho, he falta como estar escuchado mucho, totalmente forrado exacto, en látex para estar disfrutando de él dentro del cotidiano. sí, exacto. Y también he escuchado mucho sobre que hay personas que se excitan solamente con como con el, cuando rompes el globo con la aguja. Sí, Entonces, ujú, como que esa sensación como que se siente muy rico y pues está de más experimentar todo eso y abrirle a todo el látex ese mundo de posibilidades. Súper chévere. así es. Me encanta. Yo personalmente, para mí este tema es nuevo. Realmente yo no había escuchado a una persona que probara. Para mí era más común escuchar, me gusta cómo se siente, me gusta cómo huele, pero no había escuchado a una persona que lo probara. Y con buena suerte que me encuentro dos personas justamente hoy que hacen lo mismo, y no se me hace raro porque es que justamente eso es lo que hace el fetichismo en el ser humano. Buscar las sensaciones que le produce un material siempre tiene que ser, para las personas que apenas están aprendiendo el tema, el fetichismo tiene que ser con un objeto inerte, ¿sí? Algo que no tenga vida. Todo lo que tenga vida es un parcialismo y se considera pues a nivel psicológico de otra manera. Pero el fetichismo simplemente es una búsqueda por las sensaciones que le puede provocar un dicho material, y de eso pues hay muchísimo, pero tanto al punto que se disfruta el sonido, ¿sí? Se disfruta cómo se siente cuando Sí, hay movimiento y se genera esa fricción entre el mismo material,
cómo se escucha, cómo se olfatea, cómo sabe en este caso, pues es nuevo para mí, pero ya tenemos algo que agregarle al repertorio, ¿sí? Y por supuesto, algo que llama mucho la atención, porque la mayoría de personas tienen una comunicación más visual, es el brillo, ¿sí? El brillo que Ujú. produce el cuero o que produce en este caso el látex. Y digamos que también hay sustancias que colaboran a que ese brillo sea mucho mayor, ¿no? ¿Tú consideras, Juan, Ujú. que el látex es una moda, simple moda, o se puede llegar a considerar arte? Pues moda en sí, no, no creo que sea. El látex lleva desde los años 50, desde la era de posguerra, presente. Así que, pues si es una moda, están muchísimas décadas presentes. Eh, si es arte, mm, eso depende de qué perspectiva se vea. Me parece siempre muy interesante discutir o poner sobre la mesa el qué es arte y qué no es arte. Pues, Diálogo si nos interesante. vamos desde lo estético, como que de la estética en sí, lo que se describe como arte, no podría ser en sí, desde un sentido conservador, arte, porque este se usa. Ya a usarse, este pierde su, El sentido puro. su sentido de arte, porque se vuelve diseño, porque puede ser usado. Mas, sin embargo, ya se ha vuelto a redefinir constantemente la historia del arte, y objetos justamente industriales o del diseño se pueden volver automáticamente arte cuando se considera por una persona en particular, sí, o por un conglomerado de personas que se puede volver arte. Eh, un ejemplo sencillo que se puede abordar es el secador de botellas de Duchamp, o inclusive la fuente de Duchamp, o, Digamos que o diferentes el arte es más objetos como... como considerado Sí, como objetos o escenas más allá de todo, simplemente que se puedan admirar por la perspectiva de exacto, sí. estética que tiene allá, Por ejemplo, pero no algo que se pueda poner encima y se pueda llevar consigo. exacto. O, es que eso justamente abre la discusión contemporánea, lo que puede ser arte y qué no puede ser arte. Porque si está en el diálogo constante de que efectivamente yo hoy en día puedo utilizar una obra de arte en un sentido performático, por eso tiene que estar inscrita en ciertas dinámicas sociales dentro de la crítica del arte, dentro de círculos y circuitos eh, apalancados por el sistema del arte para que se considere así. Es decir, como que yo sí puedo evidenciar o dar cuenta de que el arte puede ser usado como una prenda, pero no automáticamente cualquier prenda puede ser arte por ser eso. Mm, Claro, entonces yo creería que es un gran depende depende del de la contexto intención, histórico. la discursividad, sí, la discursividad que se tenga detrás de esa pieza. Sí he tenido como aproximaciones alrededor del látex de lo que puede ser arte o que no puede ser arte, que es una discusión constante que yo tengo eh, alrededor de mi persona, porque constantemente estoy separando qué puede ser o que sí es arte dentro del látex. En este momento me encuentro justamente realizando unas esculturas eh, hechas a partir enteramente de látex, pero si hay una relación como histórica de látex dentro de la escultura, como para hacer moldes, para hacer vaciados, para hacer pieles, etcétera. Pero esta da la particularidad que es este clase de látex, que ya está procesado, ya está vulcanizado. Entonces entra otra serie de referencias o significados y símbolos para que la gente le dé referencia de otra forma y lo vincule de una manera más eficaz hacia el fetiche. Pero pues, como te digo, esto es un gran depende sobre cómo se manipule y en qué círculo o qué contexto se haya. Ya que hablaste de prendas, ¿tú tienes alguna prenda que para ti sea supremamente especial, que tenga algo de historia contigo? Una prenda que tú quieras mucho, no sé. Mm, una chaqueta que es como estilo motoquero, me fascina. Esa justamente utilizo constantemente en el cotidiano, como que es súper llamativa, a pesar de que, según yo, no me gusta llamar para nada la atención, siempre que lo uso es supremamente llamativa en todos los espacios. En látex, una Entonces, eso chaqueta en látex. sí sí es una chaqueta en látex, Wow, tipo biker. wow, interesante. Interesante poder verla alguna vez por allí. Me parece Claro que sí. un diseño bonito. Em, ¿Qué le dirías tú a una persona que apenas está empezando, que siente de pronto esa curiosidad por el látex, pero que nunca se ha llegado como a atrever a probar un material como estos? Digamos desde tu perspectiva como recomendación. Yo creo que es una buena elección elegir un calibre, bueno, primero preguntar si tienen diferentes calibres y irse con uno más delgado. Iniciar con un calibre bastante grueso es bastante complicado en este inicio de búsqueda, porque digamos como que este en particular es un calibre 0.4.
hay calibres desde el 0.1 hasta el 0.4, inclusive hay 0.05, que es como súper delgado y es bastante similar al que utilizan los guantes médicos. Yo creo que utiliza un calibre más bien delgado o un 0.2 por ahí. Se facilita muchas cosas y creo que presta mucho más para el disfrute. Eh, ¿Qué otras cosas? También se puede como guiar o apalancar o ayudar de cosas cotidianas. Le puede dar como una sensación próxima a lo que puede ser el látex, digamos, guantes de cocina, guantes quirúrgicos, guantes químicos también, como que varias cosas que te pueden relacionar y te pueden dar una perspectiva cercana de lo que se puede sentir, porque es una cosa más en sí, más de sentido y visual, más que otra cosa. Yo creo que es un buen punto de partida que puede dar inicios a otras inquietudes. ¿Qué otra cosa? Sabemos desde antemano que el tema económico es una vaina esencial o que no está oculta dentro de este fetiche o este hobby, que es algo ciertamente un poco costoso en algunas circunstancias, pero justamente mi tarea o algunas de las acciones que yo he llevado a cabo dentro del territorio eh, del suroccidente colombiano es como facilitarle en términos económicos a las personas que pueden acceder a este tipo de prendas. Entonces, como que tener paciencia, buscar ejemplos cotidianos que te pueden dar la sensación y ahorrar un poquitico para vincularse a este tipo de fetiches es como una clave allí. Ok. Son muy buenas recomendaciones, además del cuidado que ello tiene, ¿no? Oye, ¿sientes tú Sí, que de pronto hay una relación entre el látex y el poder o la sensualidad o la misma dominación? Porque pues se utilizan mucho, digamos, no es para nada raro encontrar que fetichistas están dentro de la escena BDSM en relaciones de poder. Entonces, en ese sentido, digamos, tú tienes, desde tu perspectiva, ¿consideras que hay una relación entre el látex, el poder, la dominación y la sensualidad? sí, definitivamente el látex tiene un toque sensualista, que por eso justamente pasó de ser una prenda de impermeables a ser una prenda fetichizada, una prenda que evoca la sensualidad, porque realza y contornea la figura y devela justamente la figura de la persona. Que si está relacionado al poder, sí, dentro del imaginario colectivo, sí está relacionado explícitamente sobre el poder, ya sea en el, en el juego del poder de la sumisión o de la dominación, porque no es exclusivo únicamente de los dominantes. Sí Ujú. ahí está vinculado fuertemente a la relación de poder y roles dentro del BDSM, pero no hace únicamente parte del aspecto dominante. Sí, es bueno diferenciar esa parte y qué bueno que lo aclaras, porque es que una cosa es el BDSM, que son relaciones, juegos de rol, y otra cosa muy diferente es el contexto fetichista. O sea, un fetichista no Ujú. tiene necesidad de estar dentro del BDSM, como un BDSMero no tiene necesidad de utilizar elementos fetichistas. Pero es curioso que siempre convergen, porque, pues, como tú lo dijiste ahorita, hay una relación con la sensualidad y el erotismo allí, y pues ambos tienen esa base como muy fundamentada. Entonces siempre convergen Mm, en los espacios, ¿sí? Eh, sí, ujú. Bueno, sí, otra. pues está como relacionado muy últimamente, en las últimas 3 décadas, sobre esta relación de poder que da a varias influencias que han evocado o que han suministrado esa idea, como en cultura pop, pues, ya sea como esta película de Pamela Anderson, Barb Wire, que dio como un punto de entrada sobre el fetichismo y el sadomasoquismo relacionado al poder. Inclusive, más reciente, se puede vincular como la figura de Gatuela en el 98 de Tim Burton, De Tim que Burton. da como esta especie de simbolismo o de femme fatal que está relacionado al poderío o al querer dominar la figura masculina. Es por eso como que se está relacionando más recientemente en esos aspectos. Tenemos bastante influencia de los medios de comunicación, ¿no? De la televisión, de las Sí, sin películas, duda. y ahora aún más, o sea, ahora se está Sí, ahora que están ampliando las más. redes en boga, aún más todavía, sí, Quiero hacerte una totalmente. pregunta más personal, ¿sí? Digamos, ¿tu personalidad tú sientes que cambia o tu energía cambia cuando llevas una prenda de látex puesta? ¿Te empodera más o te hace sentir más especial o inclusive una sensación de ser invencible? Sí siento como que me da un poco más de empoderamiento. Eh, no es mentira para nadie en mis círculos cercanos, que ciertamente presento dislalia o problemas eh, casuales al hablar. Primero que me facilita llevar prendas de látex me dan como cierta seguridad. Es una cosa extraña que justamente agradezco de estas prendas y que me han dado la oportunidad de expresar cosas como que no como tal desinhibidas, pero sí con mucho mayor seguridad. Ok.
¿Has tenido alguna vez alguna situación, digamos que utilices tus máscaras o tu traje de látex, qué sé yo, en un espacio social o comunitario y has tenido algún estigma o algún malentendido con alguna persona? No, pues realmente no, porque sí hay como que, como muchos practicantes del BDSM, también como muchos fetichistas, tenemos como que espacios muy marcados sobre el cuándo querer usarlo o cuándo poder usarlo o no. Creo que hay espacios seguros, como por ejemplo el pasado festival BSM de Cali, en el que había mucha libertad sobre el uso de estas prendas, y hasta el momento solamente he tenido como la oportunidad o he querido usarlos dentro de estos espacios seguros. Y pues la verdad no he tenido ningún tipo de problema con nadie desde el momento. Lo has Realmente utilizado es como como, todo lo contrario. como en esas escenas, ¿no? Sí, sí, más que todo. Ya dentro del cotidiano, no suelo hacerlo. Es como muy preciso, como con amigos o con espacios de conocidos y cercanos que lo he podido llegar a usar. Entonces Com- todavía no he tenido ningún problema, pero pues ya vamos viendo. Si he tenido como la intención de salir a la calle, como hacer contenido para redes y demás, pues vamos viendo ahí qué vamos a suceder. Y ahí les comentaré. Generalmente en Cali se hace Semana del Fetichismo en octubre, que se aprovecha el mes donde la gente se disfraza por Halloween. Y digamos que es una dinámica que de forma anual se hace y que de pronto ha pasado más desapercibida porque pues todo el mundo se disfraza, ¿no? Digamos que es Ajá, sí, exactamente. un espacio que se ha abierto para generar conciencia un poquito en la gente, que no se vean como bichos raros, sino que se acepte las diferencias del sentir, de los gustos, de las opiniones también. Sí. Hablando Hablando justamente del festival que se celebró en Cali en este mes y de la escena fetichista en Colombia, ¿tú cómo ves eso? ¿Tú cómo ves esa escena en Cali? ¿Cómo ves la escena fetichista en Colombia? De pronto si conoces algo de Latinoamérica sobre fetichismo, ¿cómo ves esa escena? En Cali, pues me gustaría que, evidentemente, que hubiésemos muchos más personajes participando de forma activa. Eh, Creo que, curiosamente, el látex ha sido abordado mucho más por la escena más reciente, por la sangre joven, más que por la muy vieja guardia que se podría considerar de la escena besemera o fetichista. Eso me parece un asunto bastante interesante para analizar. Y pues como lo veo alrededor de Cali, pues como que está creciendo, está, vamos poco a poco, pero pues ahí vamos sin duda alguna. En Colombia siento que todavía hay marcas emergentes, si hay como una muy dispuesta a cara al público y ojalá tenga la capacidad de fortalecerse más, porque eso pues da otra cara, otra mirada a la industria nacional en general. Ojalá esto se pueda fortalecer con muchas otras marcas similares a la mía o similares a otras como lo es en la zona de Medellín, pues con el Centella, que se puede fortalecer mucho más en muchos otros sentidos y que tenga una escena más sólida para que tanto semeros como chistos se pueda consolidar eh, en una sola voz. Ojalá algún día esto pueda pasar, pues eso da como otra mirada, sabiendo que Colombia es un país productor de caucho y es como que es crucial que eso suceda. Como que me parece, siempre he pensado que es muy absurdo que a pesar de que somos productores de caucho, tengamos plantaciones gigantes de caucho, la gran mayoría del caucho llegue por zonas externas de Europa o de Asia. Entonces, pienso como que si es una escena que está en crecimiento, pero necesita un impulso, en este caso, quizás industrial o económico, para que esto pueda seguir creciendo. ¿Crees que eso es lo que le falta a esta cultura, a esta subcultura para crecer? Digamos, esa Sí, sin industrialización. duda. Sí, sin duda. Sin duda, eso facilitaría mucho más el acceso a las cosas, que surgiesen nuevos diseñadores o artistas en torno a este material y a la escena. Como que debería ese lugar sacro que tiene el látex de ser tan, tan puesto en el imaginario, como tan benévolo, como tan imposible de alcanzar. Sin duda, que tenga un mayor crecimiento en la escena y que se vuelva algo más del cotidiano, le daría mucho más posibilidades, tanto creativas como de diseño e industria a látex, en muchos sentidos. Llámese para el BCE, para el BDSM, para el fetish, para la escena para adultos, para la escena pop. Eso fortalecería muchos aspectos de látex allí. Para que obviamente haya esa industrialización y esa mejora en cuanto al diseño y a la creación de prendas, evidentemente pues se necesita un grupo de gente que quiera usarlas, que quiera comprarlas, porque ahora, como tú lo decías al inicio, pues es un negocio muy de nicho, es un producto muy de nicho, pero ¿qué crees tú que necesita la sociedad para que entienda de una mejor manera el fetichismo y este tipo de prendas de látex? Siento que necesita como
Lamentablemente, en, en esta instancia contemporánea está muy marcada por influencias digitales. Quizás necesita como que entre en el mainstream aún más, a pesar de que ya está en el mainstream por artistas pop como Karol G o como Shakira, que casualmente utilizan látex. Creo que necesitan como ese tipo de influencias aún más asentadas dentro de la cultura. Por ejemplo, hace unos cuantos meses, Adidas sacó su primera línea en látex. Ya entrar dentro del mainstream y que la gente se interese de forma genuina por una cosa que puede ser de parte de sus prendas casuales, abre mucho más las posibilidades de que otras personas del cotidiano se interesen, así como lo hizo recientemente Kylie Jenner con también sus prendas y su línea de látex. Ha hecho que mucha gente se anime, deje de un lado como esa idea de, de extrañeza o de rareza que tiene alrededor del látex. Sin duda alguna creo que ese músculo industrial o comercial o influencia digital daría un lugar más asertivo entre la sociedad. Hay un video justamente, no sé si es de la hermana de las Kardashian o de Jenner, que Sí, es muy viral porque se muestra ajá, la dificultad para ponerse un traje completo de látex y, sí, sí, y obviamente me hizo acordar cuando, cuando compramos nuestros primeros trajes que era tan difícil colocarse un traje de látex y sí, eso es algo que toca que tener en cuenta porque no es un material que tenga una elastancia como lo tienen algunas otras prendas o que pueda estar abierta porque digamos que lo que busca es que apriete y haga esa silueta marcada del cuerpo, que finalmente es lo que provoca ese estado de sensualidad y erotismo que se necesita, ¿no? Y hablando de sí. justamente de artistas, ¿tú tienes algún referente de algún artista o de alguna comunidad fetichista en el mundo o de alguna marca que tú admires y digas, wow, ese es el estándar? Artista musical, como ya te comenté, Marilyn Manson es una gran influencia en su puesta artística. Sí tenía rastreada la directora de arte o su vestuarista en algún momento, pero he perdido su nombre en este momento y siento que es una parte importante allí. Hay un colectivo, si no estoy mal, creo que es de Los Ángeles, que se llama Reflective Desire, y pues ellos no confeccionan como tal prendas de látex, pero sí se encargan en realizar contenido relacionado al látex. Siento que tienen muy buena producción en cuanto a fotografía, sobre composición, sobre inclusive acting alrededor del látex, y creo que es un muy buen referente y para mí es bastante agradable sobre su contenido. Mm, diseñador que yo admire, mm, McQueen, sin duda McQueen. Se me escapa su nombre de pila, pero McQueen, que es por su apellido, eh, Diseñador de ha sido modas. como una gran... Sí, es un diseñador de modas. Alexander McQueen se llama. Ok. Ha sido una gran influencia para mí. Y curiosamente, él parte de sus diseños como una caricatura. Y todo menciona que sus prendas o sus propuestas son caricaturizaciones de las cosas que él ve o el que él ha habitado. Pero él ha tenido como una constancia desde quizás los 80, si no estoy mal, de utilizar el látex. Y creo que eso ha sido una gran influencia tanto de mí, para muchos diseñadores alrededor del mundo y también para artistas pop. Como que es una gran referencia allí, tanto en forma, tanto en técnica, tanto en factura, de hacer las cosas alrededor del látex y otros materiales que dialogan con el látex, como el metal, el cuero, los plásticos. Es muy interesante ese referente. Mm, ya en términos de artista plástico, justamente estaba pensando, hay un artista fotógrafo que se llama Joel Peter Whitkin, que sí estaba muy vinculado sobre el sadomasoquismo, pero ya es en términos del uso de los cuerpos, ya que él usa mayoritariamente en sus fotografías, bueno, en su fotografía más fuerte o reconocida, él utiliza cadáveres, pero en torno a otra propuesta también utiliza látex. Entonces como que mantiene una relación allí constante sobre el cuerpo y los segundos cuerpos, como lo son el látex y otras prendas de vestir, que pone ahí en diálogo sobre el sadismo y justamente estas eh, prendas y cosas alrededor del látex. Tú has participado ya en eventos en pasarela, tú eres diseñador de prendas de látex en la ciudad de Cali y ya has tenido oportunidad de participar en eventos en pasarela porque pues ya te hemos visto. De pronto tú tienes alguno una situación, un evento de esos que tú recuerdes o que haya sido pues especialmente memorable por los eventos que sucedieron en ese momento. Sí,
Justamente yo considero como que una pasarela no está muy distante de una muestra de arte, porque especialmente una muestra de que se presente videoarte o arte digital, porque siempre hay algo pasa. No importa cuán preparado uno esté, no importa lo que uno haga, si ya está listo, siempre algo puede pasar. Siempre algo se daña, siempre algo sale mal, siempre hay un cortocircuito. Y esta última muestra en la que pude participar, pasaron tipo de cosas. Hubieron prendas rotas, hubieron prendas que no sirvieron, hubieron prendas que se atascaron en tu momento y que tocó que resolver de última manera, última hora, de cualquier forma. Hay videos que dan cuenta de ello, como que hay un antes y un después de un traje rojo en particular, en el que da cuenta de que un momento a otro simplemente estalló. Estalló por la mala manipulación de la modelo y pues tocó que resolverse de distancia. Pero sin duda alguna, una producción cinematográfica en la que estaba trabajando, en la que algo similar pasó, ya por el tema de la fricción y usos mentales por los participantes, hubieron algunos cuantos tres que se tuvieron que dar de baja, por justamente como la dinámica o la poca experticia a la hora de manejar los trajes. Eh, y sin duda alguna, como creo que lamentablemente lo memorable radica como en el accidente, lo cual no está mal, siempre da lugar a pensarse nuevas cosas o replantearse el producto. Ya de eso justamente he estado como haciendo cosas con más, con un mayor calibre y con mucha más resistencia justamente por este tipo de situaciones. Yo creo que es una de las experiencias, ¿no? O sea, si usted utiliza un calibre muy pequeño, inferior al 0.2, pues probablemente haya más riesgo de que la prenda se dañe. Claro, sin duda Eh, alguna. Mientras que es más grueso, pues hace más, como para empezar en este mundo, pues como que no es tan recomendable, pero Ajá, obviamente sí genera una, una compresión más fuerte, una sensación mucho más dura y no tiene tanto riesgo de dañarse, a pesar de que obviamente pues si se le hace mucha fuerza o si se le mete la uña o algo así, pues obviamente sí tiene ese riesgo. Y ajá. digamos que eso también colabora a plantearse cuál es la mejor manera para ponerse un traje. ¿Es bueno Claro, echarse talcos o algo que resbale como aceites? O bueno, ¿qué tipo de cosas recomiendas tú para usarlo? yo recomiendo sobre el cuidado del látex a la hora de ponérselo, eh, usar lubricantes. Lubricantes a base de agua es lo mejor. Evitar lubricantes a base de aceite, porque a pesar de que el látex es un producto vulcanizado, un producto inerte, este siempre responde a cierta porosidad. Y a pesar de que no se degrade inmediatamente como lo haría una fruta, sí tiende a adquirir otra textura, como más chiclosa, como una textura presente a lo gomoso. Entonces, mm, recomiendo sobre todo lubricantes a base de agua y para gente que tiene como las uñas muy largas, pues utilizar guantes de tela o de cuero en su defecto para poderlos usar. O, sin duda alguna, pedir ayuda. No, sí, a pedir ayuda siempre porque, vuelvo y lo repito, ya Sí, tenemos un video de las Kardashian, o bueno, no sé quién fue, supremamente complicado colocarse, y se lo digo yo a modo personal, que tengo un traje completo entero. eh, digamos que desde mi punto de vista es mejor los talcos, untarse ok, talcos en el cuerpo ayuda a resbalar, a que no, por lo menos que no se pegue, no sea tan, digamos que con el sudor se genera cierta dificultad al pasar, y con el talco pues colabora que esta sea un proceso mucho más fácil. Lo que pasa es que toca que llenarse de talco. Juan, ¿cuál sería tu look de látex ideal, tu look soñado? Eh, ¿es para mí o para el mes? Como te Para digo, a ti. mí me encanta ver como cosas en otras personas también. Eh, pero para mí personalmente, mm, últimamente quiero hacer una chaqueta. Yo soy también muy fan de Bayele, del anime del 96. Entonces quiero hacerme una chaqueta basada en el personaje de Misato Katsuragi, que es con una roja así súper brillante, que recuerda el cuero, pero pues la quiero traducir al látex. Ok. ¿Y Eh, cuál es también tu ritual de mantenimiento que tienes que hacerle a una prenda de látex? eh, la con jabón neutro, llámese jabón rosado, jabón de coco o jabón azul. En mi elección, jabón azul. La lavo súper bien, la sumerjo en su enteridad en agua jabonosa y ya después vuelvo y lo echo jabón, lo estiro muy bien y lo enjuago muy bien. Posteriormente lo seco con una toalla de muy buen gramaje, que sea bien peludita, que quede totalmente seco y le aplico el talco. Eh, Hay diferentes tipos de talco, ¿no? O sea, el talco chino, el talco nacional y el talco claramente para bebés. Yo recomiendo el talco chino, tiene como un buen porcentaje en calcio
y ayuda a absorber bastante el agua. De talco nacional que digo. Ah, no, sí, chino, chino. El talco chino que es blanco. Ok, ¿cada cuánto haces eso? Puede usar cualquier prenda. Apenas la que viene a usar, se da de lavado y el secado. Ok. Porque si se deja mucho tiempo el látex sudado, puede pasar lo que te digo, como que le entra bacterias, le entra algunas cosas, su porosidad, que puede afectar notablemente la resistencia al látex. ¿Cuáles son las recomendaciones para tener los cuidados sobre el látex? O sea, además de lavarlo después de un uso, ¿qué más con respecto, por ejemplo, al almacenamiento, a la temperatura y todo eso? Sí, evitar totalmente solventes como thinner con gasolina o similares, o éteres también. Evitar ganchos de metal, evitar correas, evitar hebillas, evitar los eventos, el contacto con las paredes. Hay paredes que son como tratadas con impermeabilizantes, entonces tienen como Las pinturas cierto grado de fricción. epóxicas. Exacto, sí. Como que ese tipo de tratamiento en las paredes pueden ayudar a que se genere fricción y dañe el traje. Evitar clavar las uñas, eh, almacenarlos emparejados. Hay gente que logra almacenarlos colgados y brillados. En ese caso no hay ningún problema, pero se deben de clasificar en colores. Si tienes látex negro, solamente negro y con una distancia prudente del látex de color. Porque de alguna forma el látex negro se traspasa al de color. Veo, Entonces hay que tenerse en cuenta. interesante. Muy buena información esa, porque, por ejemplo, yo no la tenía. Se puede Sí, sí, manchar. sí. Sí, se puede manchar como que, eh, como te comento, pues al parecer la porosidad del látex como que nunca termina de cerrarse en su totalidad y los pigmentos pueden ser algunos más fuertes que otros y les ganan y se pueden quedar allí impregnados. Manchados. Ok. Sí. Bueno, Juan, ya como para ir Ah, cerrando, también una recomendación, evitar dejarlos en el agua. Si lo dejas en el agua de un día para otro, por ejemplo, puede sorpresa de agua y generar coloraciones indeseadas. Hay una cantidad de comentarios en redes hablando sobre el dripping, que es como el goteo que queda en el látex. Es justamente por dejarlo sin secar y se absorbe por el látex. Entonces te queda la silueta o el viso de la gota en el traje. wow. O sea, no se puede dejar con Sí, agua, definitivamente solo es lavarlo y secarlo lo más pronto posible. sí, sí, totalmente. Ok. Juan, Y quitar esas manchas son complicadas, la verdad. sí, me imagino porque es algo más interno, ¿no? Más del mismo Sí, material. Ya queda como, exactamente. como cuando uno en la tela dice está arrugado o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Y pues a la tela no se puede ponerle plancha. No, definitivamente no. Juan, con respecto a la escena y al, digamos, colectivo que se está creando actualmente en la ciudad de Cali con respecto al fetichismo, eh, ¿tú te ves, digamos, creando colaboraciones o proyectos para impulsar justamente eh, el uso y el consumo del látex en el suroccidente colombiano? Sí, definitivamente yo quiero vincularme más a la escena local, ojalá nacional en el próximo futuro. Y desde mi interés plástico como diseñador, estoy totalmente abierto a participar y a colaborar con muchas más personas en torno a este tipo de temáticas. Me encanta ciertamente colaborar con artistas, con otros diseñadores, con otras personas del área cercanas del fetiche o del BDSM. Así que sí planteo crecer en términos de dinámicas y poder fortalecer mucho más la escena en lo posible. Bueno, por Ya sea supuesto. hace audiovisuales, de producción de eventos o en otra producción pasarela. Estoy totalmente abierto y dispuesto a poder llevar este material a otros contextos y lugares. Por supuesto, nosotros aquí en Mail de Latinoamérica, en la revista, digamos que uno de nuestros grandes principios es fortalecer y crear comunidad. Y, y obviamente cuando uno conoce un proyecto que colabora al colectivo, que evidentemente es hecho con pasión, con esmero, buscamos también cómo generar ese apoyo, ¿no? Y uno de esos es este tipo de dinámicas, de medios que colaboran a que se visibilice más este tipo de proyectos, pero también nos encontramos con muchas personas y esas personas colaboran también a fortalecer esa comunidad a través de los contactos, ¿sí? Exacto. Hace poco nosotros tuvimos aquí con el señor S.K. Legions a el sastre de los fetichistas en Colombia, el señor Nando Arboleda, que es uno de los padres del BDSM en Colombia desde los años 90, y probablemente será una persona
con quien te podamos poner en contacto porque pues la dinámica es muy similar, aunque él se relaciona más con el Estaría top. cuero, pero, pero sí sería genial poderlos contactar y poder que construyeran más esa comunidad y fortalecieran más la producción de prendas que llamen la atención con respecto al fetichismo. Eh, Juan, aquí para cerrar, déjanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver los diseños de tus trajes, de tus prendas, para que el Claro, público latinoamericano y de Colombia pueda contactarte, pueda interactuar contigo, pueda comprarte, pueda ver tus creaciones. Las claro que ponemos por sí. acá. Me pueden encontrar en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook como Elastic Latex. Elastic Latex. Próximamente estamos reabriendo nuestra página web, ahora con carrito de compras, para que puedan tener más facilidad de hacer sus pedidos personalizados, y también ver el catálogo amplio que siempre están pidiendo constantemente el catálogo y lo pueden visualizar. Eh, Próximamente también queremos montar nuestra plataforma en la página de producción audiovisual, para que estén también atentos y podemos colaborar con muchos más fetichistas, actrices, actores dentro y por fuera de la escena. Entonces ahí estamos en todas las redes sociales para que nos colaboren y nos puedan seguir y nos encuentren de forma rápida. También nos pueden contactar mediante WhatsApp al más 57, numeral de Colombia, 314 19 391. Ok, Por si quieren anotarlo, y está presente. por aquí los ponemos para que los puedan facilitar más. El señor SK Legions tiene una pregunta para usted. Señor Legion, tiene la palabra. Buenas noches. Yes, Sí. Primero, Juan, darte las gracias por tu tiempo y por la entrevista. Muchas gracias. Eh, es primera vez que te veo y nos seguiremos viendo. Eso sí es seguro. Y colaborando en otros proyectos. Sí, tengo una pregunta. Es una pregunta curiosa. Si el látex pudiera hablar o si el látex tuviera voz, ¿qué diría cuando te lo pones? No sé si me a entender. sí, sí. Está interesante. Yo creo que iría que marica tan cansón, parce. Que man, sí, porque anda, es importante la. Una respuesta muy natural. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan, muy agradecidos de verdad con que nos prestes este espacio, con nos hayas Ustedes. atendido a esta entrevista. Nuevamente, el Mail de Latinoamérica, la revista en general, está abierta siempre las puertas para ti cuando tú gustes. Sí, ¿no? Recuerda que también tenemos ese espacio de escribir artículos desde perspectiva, desde academia, y obviamente las puertas las tienes abiertas para que aquí puedas vender tus productos, puedas ofrecerlos, puedas ser una ventana también, una catapulta hacia lo que buscamos nosotros, que es crear comunidad entre todos. Y de verdad estamos muy agradecidos porque nos brindes tus experiencias. Eh, Eres un referente, como ya lo dije, de la escena fetichista en la ciudad de Cali. Mueves el diseño, mueves el placer y el gusto por utilizar prendas personalizadas totalmente en material de látex. Y nos encanta que se esté creando estos espacios, que se esté creando este tipo de unidades de negocio que colaboran con nuestra escena de nuestra subcultura BSM y fetichista que tenemos en toda Colombia, pero pues que queremos que en Cali se fortalezca aún más. Entonces, muchas gracias, de verdad. Ustedes definitivamente por la invitación. Estoy muy halagado, muy complacido estar acá, para que se mueva un poquito más el fetiche de Polarex. De verdad, muchísimas gracias. Listo. A todas las personas que nos ven en YouTube y en todas las plataformas, les agradecemos que nos vean, que compartan el video. Recuerden que todo el tiempo estamos publicando videos relacionados con nuestra subcultura, con academia, sobre todo de una manera profesional, de una manera respetuosa y ética, siempre trayendo las personas que son los referentes dentro de la temática que estemos manejando en el momento. No traemos a cualquier persona, por decirlo así, traemos una persona experta en la temática que estemos manejando y siempre buscando una información de calidad para estas personas que están iniciando en este mundo de esta subcultura BDSM fetichista. Les agradecemos, nos den like y nos compartan el video en sus plataformas para que seamos más visibles cada vez más. Eso es todo, muy buena noche desde Bogotá y Cali. Quien les habla, el señor Sam, el señor SK Legions y nuestro invitado de hoy,
Elastic Latex de la ciudad de Cali. Eh, Les deseamos muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Luego, muchas gracias.